A abrir nuestra Biblia en Mateo 4 y también hoy creo que me pasé un pequeño o grande bosquejo de este famoso pasaje en la Escritura, Mateo 4, versículos 1 al 11, y esto es el famoso pasaje de la tentación de Jesús, cómo Satanás tienta a Jesús. Leamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Permítame orar, Padre, en esta mañana. Después de leer este pasaje, rogamos de tu misericordia, de tu Espíritu, quien inspiró la Escritura, para que podamos entenderla, para que podamos digerirla, escudriñarla, ponerla en práctica y transferirla a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Que esta palabra nos motive, nos exhorte, nos empuje a abrir nuestra boca para testificar de tu salvación a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje parece estar escrito en un modo de intercambio histórico dogmático. ¿Por qué? Intercambio porque es una narración y también la descripción de un diálogo entre dos personajes, ¿sí? Jesús y Satanás. Entonces ahí está, digamos, como el intercambio. Histórico porque es una escena real, no es una alegoría, no es una fantasía, no fue algo que sucedió solo en la mente de Jesús. Entonces es un asunto histórico, ¿sí? Y dogmático porque el dogma es aquella doctrina, aquella declaración que se establece y se impone debido al carácter verdadero de esa declaración. Entonces, la escritura en algún sentido es una forma de dogma, porque cuando se establece y se dice, no hay poder más grande que ella, no hay una escritura alternativa a la escritura bíblica para que empiece a competir y diga: bueno, yo soy esta otra Biblia y no sé si estás correcta, Biblia de los cristianos. No existe digamos, una alternativa. Entonces, por eso se establece de esa manera, ¿no? En efecto, Mateo está narrando una escena que está tomando lugar en un escenario geográfico específico, el desierto, ¿sí? Y estos dos personajes. Jesús es llevado al desierto después de haber sido bautizado y que el Espíritu descendiera sobre él. Y este lugar, el desierto, ilustra perfectamente el estado del hombre sin Cristo, el estado del hombre pecador. El desierto es un lugar muerto, es un lugar inhóspito, es un lugar desolado, en donde no hay nada más que la muerte. Y qué casualidad que ahí está Satanás, ¿verdad? Jesús llega a ese lugar a triunfar sobre el enemigo, exactamente como cuando llegó a nuestra vida.
Nuestra vida sin Cristo era un desierto, desolado, muerto, inhóspito. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesús llega allí a triunfar y sigue triunfando. Esa es la doctrina que profesamos. La frase que determina, digamos, el fondo salvífico y redentor de este pasaje es el versículo 4, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién encarna la palabra que sale de la boca de Dios? Jesús mismo. Él es la palabra encarnada. Él vino a salvar, como su nombre lo indica. Ese es el significado de su nombre. El hombre vive gracias a Jesús, ¿sí? Quien triunfó en el desierto del corazón del hombre. Así que cuando pienses en el desierto, un lugar de muerte, tienes que recordar que esa era tu condición previo a la llegada de Cristo. ¿Qué es el desierto? Ahí en sus notas puse algunas referencias importantes que nos permiten ayudar a entender el contexto. El desierto se denomina así a un territorio estéril, una región no cultivada, apropiada para el pastoreo y ocupada por nómadas. La palabra hebrea más común traducida a desierto es midar. Lugar para pastorear significa. La palabra puede referirse a pastizales o a la tierra desértica de rocas y arena. Otra palabra que se dice Yeshimón a veces es traducida como nombre propio y refiere a una región seca sin agua. Al oeste del Mar Muerto estaba este desierto que estamos viendo en esta escena, y al este de la zona montañosa de Judá o de Judea. Hay una descripción ahí bastante poética. Dice: afloramientos afilados de rocas desnudas perforan las extensiones desoladas y estériles de arenas onduladas. Caliente, polvorientos vientos cambian las dunas. La lluvia raras veces cae aquí. También en este pasaje vamos a ver que Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo. Flavio Josefo registra los siguientes datos útiles para nuestra interpretación. A los 15 años del reinado de Herodes, reconstruyó el templo, ¿sí? Rodeándolo de una muralla a una distancia que era el doble de lo que antes circundaba el templo. Los gastos fueron muy grandes y las riquezas que le puso indescriptibles, dice Flavio Josefo. La Enciclopedia de Hechos Bíblicos nos agrega luz en el contexto. Dice que el templo fue diseñado por Herodes para ser lo más magnífico posible. La plataforma que soportaba sus patios y edificios era la más grande del mundo conocido. El recinto del templo cubría 35 acres y era 4 veces más grande que la Acrópolis y 2 veces más grande que el Foro Romano. El Foro Romano era como la plaza central, como el Zócalo de México. Yo, por ejemplo, he entrado aquí al Parque Central en Guatemala y sí, a uno conoce y pues sí es grande, digamos. Cuando hacen un evento ahí, las famosas marchas para Jesús, y aquella vez que nos juntamos un montón de cristianos para protestar en contra del aborto, se cree que caben ahí 100,000 personas. Sí, dice uno, es grande, ¿no? Pero cuando llega uno a México, al Zócalo, dice: el Parque Central de Guatemala no es nada, esa cosa es gigante. Imagínense esto, o sea, era una cosa muy grande. El templo que reconstruyó Herodes dice que albergaba varios miles de personas adentro, más de 6,000 personas adentro. Era un lugar muy, muy extenso, muy grande. Y se cree que el pináculo del templo a donde Satanás llevó a Jesús, algunos dicen que el pináculo del templo, la parte más alta, era tan alta que costaba distinguir el suelo. Era una construcción para ese tiempo, pues de verdad muy admirable, ¿no? Este pasaje en otras partes de la escritura obviamente se encuentra Marcos 1, versículos 12 al 13, y también en Lucas 4, 1 al 13. Pero quiero leer cómo Marcos lo resume en su totalidad. Dice Marcos 1, versículos 12 al 13, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, a Jesús, ¿no? Y estuvo allí en el desierto durante 40 días,
y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Sí? Marcos lo resume y obviamente Mateo y Lucas dan una explicación más detallada. Claramente aquí el Hijo de Dios es aprobado por el Padre y triunfa sobre Satanás. Y aquí pesa una condena más grande sobre el enemigo. Vamos al significado original. Aquí voy a tomarme unos buenos minutos para ir desgranando poco a poco, porque creo que este pasaje es crucial para mucho de nuestro entendimiento, pensamiento y actuar cristiano. Dice el verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue guiado por el Espíritu, aquel que acababa de descender sobre él en forma de paloma, y aquel quien estaba trabajando en total unidad con Jesucristo, en la misma esencia, la misma persona, en esta comunidad trinitaria. Es llevado al desierto. Ahora, ahí en sus notas les puse la contraposición del lugar a donde es llevado Jesús, a donde fue llevado el primer Adán. El primer Adán fue llevado a un jardín y este postrer Adán es llevado a un desierto. Los lugares son opuestos totalmente, ¿sí? En el jardín la vida corría libremente. La paz y la comunión con Dios no cesaban. Todo estaba a la disposición del primer Adán en abundancia, ¿sí? No existía hambre, no se sufría hambre ni escasez de ningún tipo, porque el hombre estaba en perfecta comunión con el Creador. En el desierto, las condiciones son totalmente opuestas al jardín. Todo lo que el primer Adán tenía a su favor, el postrer Adán lo tenía en su contra, ¿sí? El Espíritu lo guía allí para triunfar y superar con creces donde el primer Adán falló. En algún sentido, el primer Adán convirtió el jardín en un desierto y el postrer Adán convierte el desierto en un jardín. Esa es la obra de Jesucristo. El enemigo tentó al hombre en el jardín y también tentó al hombre en el desierto, ¿sí? El enemigo creía tener una ventaja sobre Jesús porque las condiciones estaban en contra de Jesús y creyó que iba a poder someter a este postrer Adán, pero no lo logró. El detalle del ayuno de Jesús durante 40 días, este es el punto 2 en sus notas, nos muestra una cosa: la humanidad de Jesús. Este ayuno es importante, un detalle como este, porque el resultado de eso dice que provocó en Jesús hambre. Esto no es más que la prueba de la humanidad de Jesús, ¿ok? El primer Adán en el jardín no tuvo hambre en términos de necesidad, sino que tuvo abundancia. El primer Adán, ¿cuál fue el problema? El primer Adán no sufrió necesidad, sino que vio el fruto y lo deseó pecaminosamente, ¿sí? Este postrer Adán tuvo hambre en términos de necesidad, no de deseo pecaminoso. El hambre que se menciona aquí en Mateo 4 viene del griego peinao, que significa querer sufrir, estar necesitado. Para que no se interprete que Jesús logró hacer esto como Dios. Ah, sí, Jesús hizo esto como Dios y por eso ganó. No, Mateo cuidadosamente, como un magistral escritor, nos deja saber, momento, este Jesús tuvo hambre. Era como tú y como yo. Ese es el punto acá. Queda pues claramente establecida su humanidad. El Creador despojándose a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres para estar en la condición de hombre y lograr lo que el hombre debía haber logrado en el jardín. En este momento de mayor necesidad y sufrimiento, el tentador espera astuta y maliciosamente para hacer daño. Me voy a adelantar un poquito, solo porque me pica la lengua ahorita, a la aplicación. Hermanos, la prueba y la tentación, espérenla en el momento de mayor necesidad.
No esperen la prueba y la tentación en el momento en el que ustedes están experimentando abundancia. Ah, sí, tengo suficiente en el banco, tengo la casa pagada, tengo este carro y le compré a mi esposa. Estoy bien. En ese momento me cayó la tentación. No, la tentación probablemente va a venir en el momento de mayor necesidad. Ahí es donde más nos tenemos que aferrar. Nos tenemos que aferrar a la verdad del evangelio. Muy bien, regresemos al significado original. A partir de este momento, cuando le dio hambre, Satanás dijo, bueno, es momento de atacar. Quiero que le presten atención a lo que les puse en sus notas. La estrategia que Satanás utilizó para tentar a Jesús. Esa estrategia que Satanás utilizó al mismo tiempo fue su error más grande. ¿Ok? Ojo con esto, ¿saben por qué? Porque esto es lo que nosotros hemos cometido. Este error también ha sido nuestro. Y hemos copiado a Satanás en esto muchas veces. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás y que al mismo tiempo fue su error más grande? Ahí se los puse y se los resalté. La criatura debe validar al creador. De eso se trata toda la tentación de Satanás. Que la criatura diga, sí pues, por lo que Dios reveló, por lo que Dios me da, por lo que Dios hace, por cómo se comporta. Sí pues, yo la criatura voy a darle check al creador. Sí pues. Ok, el creador necesita de mi aprobación. Ese es el error y la estrategia de Satanás. Y ese ha sido nuestro error también. Yo empiezo la explicación de este pasaje con una frase muy profunda. ¿Desde cuándo los pájaros le tiran a las escopetas? ¿Desde cuándo la criatura dice, sí, yo valido al creador? ¿Quién nos enseñó eso? Por eso la pregunta de Dios en el jardín. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Ok? Cada vez que Satanás quiso tentar a Jesús para probar, quiso tentar a Jesús para que Jesús probara ser el Hijo de Dios. ¿Cuál es la frase que utiliza Satanás? Si eres el Hijo de Dios, haz. ¿Qué estaba diciendo Satanás? Pruébame. ¿Ok? Cada vez que Satanás hacía esa pregunta, Satanás cavaba más profundo su tumba. Satanás creía que estaba ganando, pero no, al contrario. El enemigo se equivocó de estrategia. Miren, si el creador debe probar a la criatura, ¿quién es él? En ese momento el creador dejaría de ser el creador. El creador se ha revelado a sus criaturas, pero nunca ha requerido de la validación de sus criaturas. Él creó a sus criaturas y se reveló a ellas. Pero no se sentó y dijo, ay, ojalá mis criaturas me reconozcan como el creador. No. ¿Cuándo se nos ocurrió a nosotros pensar que el creador está esperando que nosotros digamos, sí, pues, vos sos el creador? No, jamás. Las criaturas no son mayores que el creador. El creador no, el creador no obtiene su identidad de lo que las criaturas digan. Es al contrario. Las criaturas obtienen su identidad del creador. Por eso dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, el creador dijo, yo les otorgo identidad. Yo no soy el creador porque ustedes me digan que sí, ¿no? No funciona así. Y ese ha sido el problema de muchas criaturas. Satanás nunca ha sido mayor que el creador, ni siquiera ha sido igual que el creador. Él siempre ha sido una criatura. Al principio, de hecho, Satanás fue una criatura muy bella. Y cuando su corazón se enalteció para querer ser como el Altísimo, en ese mismo instante fue echado de la presencia de Dios y condenado por la eternidad. La naturaleza maligna de Satanás lo traicionó por segunda vez.
porque lo había traicionado en tiempos angelicales, probablemente previos a la creación. Pero esta vez su naturaleza maligna le vuelve a jugar en contra y Satanás se vuelve a echar un autogol, casi como el Barcelona. Bueno, para analizar cada una de estas partes de la tentación de Satanás a Jesús, debemos recordar algunas cosas muy importantes. Y ahí les puse un pequeño listado con algunos guiones. Número 1, las criaturas no tienen derecho a cuestionar al Creador. Y lo voy a decir enfáticamente. Las criaturas no tienen el derecho de cuestionar al Creador. Y después vamos a ver esa escritura de Romanos 9:20. Número 2, las requisiciones de Satanás no merecen respuesta. ¿Ok? El Creador no tiene la obligación de responder a la criatura, mucho menos al enemigo. Número 3, Jesús otorga respuestas, mas no en los términos que el enemigo requiere. Jesús no contesta al necio de acuerdo a su necedad, como dice Proverbios 26:4. Y por último, la escritura es la base de la respuesta de Jesús. Esos 4 puntos nos van a ayudar a entender todo el tema de la tentación. Muy bien, Satanás quiere pedir prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El enemigo quiso hacer uso del gran sufrimiento y la necesidad de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús se rebajara al nivel de Satanás. La estrategia de Jesús fue: escrito está. Del griego grafo, que significa utilizado para aquellas cosas que están escritas en los libros sagrados del Antiguo Testamento, contra las cuales nadie puede, ya que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. ¿Qué creó el universo? Dijo Dios y fue. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Cuando nosotros citamos la escritura, estamos citando, y obviamente en su contexto, no como Satanás, que Satanás también lo citó la escritura, lo vamos a ver. Cuando citamos la escritura, de acuerdo a los términos de la escritura, no hay poder más grande que ese. ¿Ok? Dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y esa estrategia fue suficiente para demoler, para aplastar, destruir cualquier argumento o tentación que el enemigo utilizara. Escrito está. Eso es todo lo que Jesús necesitó. Jesús otorga respuesta, pero en los términos correctos. Recuerden lo que les acabo de decir. Satanás lanza la tentación, lanza una requisición. El Creador, Jesús, no tiene la obligación de responderle, pero si le responde no de acuerdo a lo que Satanás exige, sino que responde en los términos que hay que responderle. Escrito está. Jesús cita el Antiguo Testamento en cada una de sus respuestas. Y ahí les puse las referencias. Deuteronomio 8:3. Es la primera escritura que Jesús utiliza. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que, aquí cita Jesús, no cita a Taco Bell, Jesús cita la escritura. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta respuesta podría implicar que aunque Jesús tenía el poder para producir comida en el desierto y demostrar sus propios méritos, Jesús pudo haberle dicho a Satanás, yo soy el Hijo de Dios. Hubiera podido agarrar esas piedras y convertirlas en pan. Se agarró agua y la convirtió en vino. Se agarró, siempre se me olvida, ¿son 5 panes y 2 peces o dos panes y 5 peces? 5 panes y 2 peces. Y los multiplicó para alimentar 5,000 y después alimentó 7,000. O sea,
¿Pudo haber hecho eso Jesús? Sí, pero Jesús no estaba obligado a darle una prueba a Satanás. En ese momento, Jesús hubiese perdido la batalla. Jesús pudo haber hecho con sus propios méritos a los ojos de Satanás: mira, Satanás, yo puedo. Pero no lo hizo. Sino que cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, o de todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿qué fue lo que sucedió en el desierto? ¿Por qué Jesús cita eso? Porque en el desierto los israelitas podrían haber hecho algo por ellos mismos, pero ¿cómo se alimentaron durante 40 años? De lo que salió de la boca de Jehová. Ellos salían de su tienda y lo único que tenían que hacer era recoger. Jesús estaba diciendo a Satanás: yo puedo, pero más que yo puedo, confío en mi Padre, en lo que Él provee para mí. Tal y como lo hizo Israel en el desierto, el pueblo no hizo absolutamente nada para producir el alimento. Fue provisto por el Señor. En algún sentido, Jesús estaba respondiendo esto a Satanás. Entonces Satanás recibió el primer golpe, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Ya lo dejó medio sonso. Continuó entonces el ataque. Y ya que Jesús utilizó la escritura, Satanás dice: bueno, yo voy a utilizar la escritura ahora. Dice un teólogo: yo puedo imaginarme a Satanás allí, y me da tanta risa porque me escribió a mí allí, dice, con saco y lentes y una Biblia bajo el brazo. Puedo imaginarme ahí a Satanás: bueno, vos utilizás la escritura, pues yo también. Y Satanás cita el Salmo 91. Dice el versículo 5 y 6, y le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Dónde está eso? El Salmo 91, versículos 11 y 12. Quiso utilizar la escritura para tentar a aquel que dio la escritura. El problema es que el enemigo pecó queriendo poner a prueba al Creador de nuevo con la escritura. La respuesta de Jesús señala el error inicial del enemigo, y esto es cuestionar si Dios existe. Salud. El error del enemigo es cuestionar si realmente Dios está presente. A ver, si eres el hijo de Dios y se supone que tú eres el hijo de ese Dios que yo no miro por ningún lado, no se muestra, no me da pruebas, échate y vamos a ver si lo que ese mismo Dios te dijo en el Salmo 91 se cumple. Dan ganas de probarle, ¿va? Mira, tirarse, ¿va? Y ni Batman, ¿verdad? Sino que los ángeles, ¿viste? El Salmo 91 era cierto. Dan ganas. Eso hubiera hecho un hombre pecador. Pero Jesús no era un hombre pecador. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Otra escritura. Jesús cita Deuteronomio 6:16, el cual a su vez hace referencia a Éxodo 17:7. Quiero que me presten mucha atención porque esto ayer me explotó la cabeza cuando estaba terminando de ver mis notas. Dice Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahora, Jesús le dice a Satanás, cuando Satanás le cita el Salmo 91, Jesús le dice: ¿vos crees que con eso me vas a tentar? Se te olvida, Satanás, que la escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está citando Deuteronomio 6:16. Ahora, Deuteronomio 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Y dónde es Masá, pues? ¿Qué pasó en Masá? Vamos a Éxodo 17. Vamos a Éxodo 17:7. Para recordarnos, es la escena en donde el pueblo tiene sed y reclama el agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Solo a venirnos a morir al desierto. ¿Dónde está Dios? Dice Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá,
y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Y miren lo que dice, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Este es el error del enemigo. Y este ha sido nuestro error en algún momento. En algún momento hemos cuestionado y dicho, ¿será que Dios está aquí en esta situación? Si el enemigo estaba tentando a Jesús, muéstrame a ver si de verdad Dios está aquí. ¿Cuál es el reclamo de todo ateo? No estamos diciendo que Dios no exista. Lo que pasa es que Él no ha probado que existe. Ese es el reclamo agnóstico. Ese es el reclamo ateo. Ese es el reclamo pecador. Ese es el reclamo de la naturaleza pecaminosa. Y el padre de esa naturaleza es Satanás, quien aquí está recordando que Dios debe probarse a las criaturas. Por eso les di esa frase al inicio de la explicación. El error es pedir que Dios se muestre, demando que Dios se muestre, exijo que Dios se muestre a mí. Eso es arrogancia. Una osadez tan pecaminosa que merece el infierno, nada menos. Y ahí les puse en sus notas, uno de los pecados más grandes del ser humano y de las criaturas en general es cuestionar si Dios existe. Por eso es necedad que merece castigo eterno. ¿Cómo nos atrevemos? ¿Cómo se atreve la criatura a demandar una prueba de Dios? ¿Con qué bases? ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación? Es necedad pura. Es el pináculo de la necedad. Cuando Satanás cita el Salmo 91, está demandando arrogantemente que Dios se presente y haga lo que la criatura exige. El error y el pecado de Satanás sobrepasa la necedad y la insensatez al requerir la presencia. Miren, al requerir la presencia de aquel que estaba frente a él. El enemigo sigue buscando su propia derrota y se atreve a seguir tentando al Señor. Como no pudo apelar a su necesidad con el hambre, como no pudo apelar a que hiciera una acrobacia ahí, que todo el mundo le aplaudiera, no pudo. Entonces se atreve a seguir y dice el versículo 8, Mateo 4, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Después Jesús a esto es contundente. Yo puse ahí en sus notas, Satanás busca adoración. Jesús cita Deuteronomio 6:13 y dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Veamos la falta total de sentido en la requisición de Satanás. Es absurdo lo que Satanás está pidiendo. Le pide a Dios mismo que transgreda el primer mandamiento. Es absurdo. Le pide a Jesús, quien es Dios, que transgreda el primer mandamiento que él mismo dio a sus criaturas. El primer mandamiento habla de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Dios. Nadie más está aquí. Todo lo demás son criaturas. No hay nada en el orden creado que suba a donde yo estoy para convertirse en Dios. Entonces, Satanás, sabiendo eso, sabiendo que es criatura, de manera absurda, le dice al que está aquí, yo voy a estar encima de ti. No se puede, es imposible. No, Dios no transgrede su propia palabra, Dios no contradice su propia palabra. Y mucho menos va a dar una acción que vaya en pro de eso.
No se puede. Satanás se confundió porque vio al Creador hacerse criatura y por lo tanto creyó que en estado de criatura se iba a arrodillar ante él. Por eso Jesús le responde con esas palabras: vete, Satanás. Como quien dice, lo que estás pidiendo es totalmente absurdo. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Para qué seguís en esta supuesta batalla en la cual no tenías el más mínimo chance de ganar? El enemigo en ese momento estaba como aquel peleador herido, desangrándose en el suelo y quiere sacar por última vez su espada para intentar hacerle algún daño a aquel que está encima de él y lo acaba de herir. No se puede. En Guatemala diríamos filosófica y elegantemente: patadas de ahogado. Termina esta escena con la siguiente declaración en el verso 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esta palabra viene del griego diaconeo, que significa servir, cuidar, atender. Lo que Satanás estaba demandando de Jesús cuando se fue porque Satanás vio que a Jesús sí le adoraban, a Jesús sí le atendían, a Jesús sí le servían. Jesús no solo lo cayó con citar la escritura con su propia palabra, sino que Jesús se sentó y entonces las criaturas vinieron a servirle y adorarle. Me puedo imaginar a Satanás alejándose de Jesús y viendo cómo lo que él demandaba sí se lo hacían a Jesús. El gran apologista Greg Bahnsen nos enseña a aplicar esto. Generalmente, dice Greg Bahnsen, generalmente un creyente entra a un debate con un incrédulo a esquivar las balas. Como si el ateo tuviese una pistola cargada de argumentos tan poderosos para destruir la fe cristiana. Greg Bahnsen decía: yo no te voy a enseñar a esquivar las balas. Sí, y si Dios existe, ¿por qué existe mal en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué existe enfermedad? Si Dios... Entonces, el cristiano generalmente contra esos argumentos entra a esquivar las balas. Greg Bahnsen dice: yo no te voy a enseñar a esquivar las balas. Yo te voy a enseñar a quitarle la pistola. Y eso es lo que Jesús hizo aquí. Jesús fue al desierto. No fue a esquivar las balas. Jesús entró al desierto y en el momento de mayor necesidad, de hambre, como el que yo paso por esta dieta que me han puesto, en ese momento de mayor necesidad, Jesús no, Satanás hoy sí me está agarrando. No, Jesús llegó y le quitó la pistola y le dijo: esa pistola ni es tuya, es mía. ¿verdad? Cada una de las tentaciones del enemigo fue insuficiente y carente de soporte para poner en aprietos a Jesús. ¿Cómo aplicamos esto? Este maravilloso pasaje. Lo podemos aplicar y yendo a los puntos que les di. Número 1, arrepentirnos porque hemos cuestionado al Creador. ¿Sí? En algún momento de nuestra vida hemos cometido los mismos errores que Satanás cometió. En algún momento de nuestra vida hemos cuestionado al Creador. Hemos creído que el Creador está obligado a respondernos y hemos querido que el Creador responda en nuestros términos. Ninguno de nosotros aquí puede decir: no, yo nunca he hecho eso. Si fuimos pecadores, en algún momento lo hicimos. Cuestionamos al Creador y nos estaba pasando algo tan duro que en algún momento, tal vez tan inocentemente diríamos nosotros, allá en el fondo de nuestra mente, en nuestro corazón, dijimos: ¿será que Dios se alejó de mí? ¿Será que Dios está aquí? ¿Será que Dios permitió esto tan malo que me está pasando? Bueno, te recuerdo que eso es exactamente lo que Satanás hizo y eso es lo que
Todos en algún momento hicimos. Hemos cuestionado al Creador porque no nos alcanzó el dinero, porque se enfermó nuestro hijo, nuestra esposa, porque nos pasó algo que de verdad no queríamos que nos pasara. Hemos cuestionado al Creador de alguna manera y debemos arrepentirnos. Hemos creído que, bueno, yo soy hijo de Dios, yo confesé a Jesús, el Creador me tiene que responder. No, siendo incrédulo o creyente, el Creador no está obligado a respondernos. Y mucho menos está obligado a respondernos de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos. ¿Sigues cuestionando al Creador a veces por lo que hoy te está sucediendo? Nuestra actitud debe ser de total sumisión y humildad para entender y recordar el lugar que tenemos. El Creador está arriba, donde nadie más está. Todos los demás estamos abajo y no merecemos ni siquiera que nos voltee a ver. Y les puse en sus notas Romanos 9:20, donde Pablo dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No, no podemos tener esa actitud. Tenemos que tener esta actitud que Pablo dice: no somos nada para cuestionar al Creador. ¿Te encuentras tú en alguna parte de tu corazón demandando una respuesta del Creador? ¿Alguna vez te has atrevido a preguntar si Dios está presente? Y este es el problema cuando entendemos el concepto de la providencia y que Dios gobierna entre los asuntos de los hombres. No podemos decir: Dios no está aquí. Dios es providencia y está en todos lados. Sus ojos están sobre la tierra y Él no está ausente de su creación. Así que si en algún momento tú has creído que Dios está ausente, es necesario arrepentirse de eso. Nunca más nos atrevamos a dudar de la presencia y de la intervención de Dios en nuestra vida, en las diferentes situaciones en las que nos enfrentamos. Cuando pedimos a Dios por una respuesta, ¿nuestra actitud es de paciencia y de humildad o estamos ansiosamente esperando a que Dios nos responda como nosotros quisiéramos? Por eso Pablo escribe en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cada vez que veamos a alguien con estas actitudes, o si alguien nos reta con algunas de estas preguntas que hoy vimos que Satanás retó a Jesús y que en algún momento nosotros mismos hemos hecho, recordemos el método de Jesús. Escrito está. Y esa es tal vez la aplicación más importante que yo diría hoy. Memoricemos la escritura. ¿Ustedes creen que Jesús llevaba ahí unos rollos? Espérame, Satanás. No, los rollos. Ah, sí. Escrito está. No. Jesús lo memorizó, lo tenía en el corazón, lo tenía en la mente. Mis hermanos, no seamos gachos al memorizar la escritura. Hay que hacerlo. Hay que repetirla, hay que memorizarla y tenerla presente cada vez que nuestra concupiscencia nos quiera forzar a pecar de esta manera. Amén.